un comentario aparte. Esto me hace acordar cuando una vez un boxeador dijo cuál es la parte más difícil que te toca cuando subís al ring. Cuando me sacan el banquito, entonces hay que ir a pelear. Realmente cuando Gustavo me dijo, la verdad que en realidad no me gusta hablar, pero bueno, él me dice, lo tenés que hacer. Lo que le pido siempre a Dios, que no me traicione con las emociones, porque soy muy frágil. Entonces, en esta mañana vamos a leer Primera de Éxodo, uno 7. Dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Siempre me gustó la historia de José. José fue una persona que Dios lo eligió para ser y para fortificar y para juntar el pueblo a través del sufrimiento. Nosotros a veces, cuando sufrimos o padecemos algo, parece que se terminó todo y no vemos qué es lo que quiere Dios con nosotros, por qué lo hace. Entonces realmente siempre me impactó la vida de José y con su forma de ser, con humildad. Vamos a leer en Génesis 37 cómo Dios obra en la vida de él. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vamos al 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñarás sobre nosotros? Fíjese la expresión, la contestación de los hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñarás sobre nosotros? Ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron de que él sea el primero, de que ellos tendrían que humillarse delante de él. Todavía no había llegado, simplemente era un sueño. Y decía, y soñé aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos. He aquí que soñando otro sueño, he aquí que el sol y la luna entre 11 estrellas se inclinaban a mí. En el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Fíjese, en esa época, muy simple, trasladado a hoy, la envidia que hay entre familias, entre hermanos, porque el otro sí, yo no.
esos problemas existen y no se pueden ocultar. Acá cerca, una vez le dije a un hermano, los celos matan. Y el hermano me dijo, ¿cómo puede ser? Sí, pero acá cerca hay una cárcel de jóvenes que están todos por la misma forma, por celos. Mataron al padre, a la madre, al hermano, y chicos de 15 años. Sale siempre en las noticias casos de esto, y es por celos. Porque no soportamos que la otra persona crezca. No soportamos que aquel hermano tenga un vehículo, o cambie un vehículo, o esté a mejor posesión. No lo aceptamos. Y también pasa en la iglesia. Porque a veces los hermanos, equivocadamente o no, les duele que el otro crezca. Les duele que el otro... ¿Cómo puede ser que Dios lo bendiga más que a mí? No, no es así. Es lo que nosotros tomamos y vemos, porque no miramos la parte positiva. No bendecimos al hermano. Hoy Gustavo dijo justo, vino al tema de bendecir al otro. Si el otro no tiene nada, o el otro tiene mucho, ponete contento por lo que estás haciendo, bendiciendo. Lo que sale de nuestra boca, hay dos cosas, o bendición o maldición. Cuando nosotros pensamos, pero mira vos cómo cambian coches todos los días, o mirá cómo viven honradamente, ¿y por qué? ¿Por qué ellos y yo no? En la cárcel una vez me lo dijeron. Se lo dijeron a mi señora. ¿Por qué usa zapatilla Adidas y mi hijo no puede usar? Entonces vende droga para comprar zapatilla Adidas. Y esa es la mentalidad que hay. Esa es la forma de pensar. Entonces, lo primero que hacemos, no puede ser. ¿Cómo puede ser que aquel esté mejor que yo? ¿Cómo aquel está en la iglesia y crece y yo no? No es así. Tenemos que amarnos, sea como sea. Los hermanos de José son dos hermanos. Miren lo que es. Cuando Jacob trabajó con Labán lo hizo trabajar 7 años gratis. Cuando le fue a buscar a Raquel, le dijo, no, primero te tenés que llevar a Lea, porque en la tribu donde ellos estaban, primero se tenían que llevar la mayor y después la menor. Pero no solamente eso, se llevó la mayor, él amaba a Raquel, sino también sus siervas. Se llevó 4 personas. Pero Raquel tuvo 2 hijos, sufriendo y pidiéndole a Dios que le dé un hijo, porque Lea tenía hijo y ya le había causado envidia por los hijos que tenía. Fíjense lo que es toda la historia. Y llega a tener Lea 6 hijos, Raquel 2, Bila 2 y Silpa 2. José, cuando ve el ramo de trigo, estaban los 12. Vendría a ser que ya el sueño que Dios le había puesto era para el futuro. Pero ellos le tuvieron envidia, celos. Ahí viene el soñador, matémoslo. Los celos matan. Y el hermano mayor dijo no. Lo metieron en una cisterna y lo vendieron.
tenía 17 años. Vamos a leer 49 de Génesis. Dice 49, 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extendieron sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Cuál es arquero? La misma familia. Pues la misma familia lo vendió. Hoy en la actualidad pasa lo mismo. La misma familia, a veces porque vos vas a la iglesia, te hacen a un lado. La misma familia no te deja nada, porque no te quieren, porque vos estás en la iglesia. Me lo pasa a mí. Entonces, esa envidia, esos celos, es cuando traen problemas. Entonces es preferible retroceder y pedirle a Dios, que es el único que lo va a solucionar, pero siempre y cuando el otro quiera. La misma familia a veces nos separa. Yo he escuchado a personas y realmente a mí me ha pasado también. Amigos lo han dejado de lado, familia lo han dejado de lado porque va a la iglesia, porque va a buscar a Dios. Pero no saben ellos lo que realmente hace Dios con nosotros. Entonces Él nos consuela. Dios nos consuela, Dios no está al lado nuestro. No te hagas problema. Yo soy el que te voy a sacar. Yo soy el que te voy a dar. Yo, dice el Señor. No lo dice nadie. Y Dios es el que hace las cosas. Cuando nosotros empecemos a buscar a Dios, que realmente diga, Señor, acá estoy. ¿Qué querés que haga? No lo que yo quiero, lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Porque si no, ¿para qué venimos? Si yo hago lo que quiero yo, ¿para qué vengo? Para estar y me voy. Y no es así. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que yo haga para ti? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es agradar al corazón de Dios. José agradece a Dios. ¿Por qué Dios estaba con él? Tuvo 2 años preso. ¿Por qué estaba Dios con él? Porque él estaba con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que uno no las puede ver, no entiende, pero el que la pasó la entiende y comprende al otro. Los 12 hermanos eran de distintas mujeres, distintos caracteres, distintas formas de pensar, todo distinto. No había uno que pensara bien. Y eso es cuando alguien es adoptado en una familia y después crecen hijos y crecen, pero hay una diferencia. Y a mí me pueden decir, no, es la forma que uno mira. El trato es distinto. Es muy distinto. Entonces, ahí empiezan los celos. Ahí empiezan, como quien dice uno, el drama. ¿Por qué? Si
adoptaron porque el trato conmigo es distinto. Entonces, encima, conoce a Dios, ama a Dios y hace la voluntad de Dios. Peor todavía. Entonces, realmente es lo que pasó hace muchos años atrás, pasa hoy todavía. Porque esto es así. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, las cosas, sin darnos cuenta, nos metemos en el mundo. Yo estuve 5 años fuera de la iglesia y realmente, digo, siempre le comento de que yo podía estar o muerto o preso, porque realmente Dios estuvo conmigo y yo no me di cuenta. Por eso estoy hoy acá. No me di cuenta nunca, pero Dios estaba al lado mío y me sacó de cada cosa. Entonces, claro, pasan los años y me doy cuenta, digo, Señor, realmente, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no decirte, qué hago? ¿Qué querés que haga? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le preguntemos, Señor, ¿qué quieres que haga para vos? Cuando nosotros nos ofrezcamos a Dios, abrimos nuestros brazos, nuestro corazón, ahí es cuando Dios empieza a tratarnos. No cuando estamos rebeldes, no cuando hacemos lo que queremos, sino cuando empezamos a doblegarnos, dejar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia y pensar que somos mejores que el otro. Ahí vamos mal. Tenemos que estar bien tranquilos. Porque Dios lo que quiere de nosotros es eso. Es que lo entendamos a Él y Él hace lo que quiere con nosotros. Y hace lo que quiere. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente es lo que Dios quería. Y Dios quiere continuamente que nos humillemos, que digamos, Señor, ¿qué crees que haga? Porque el anhelo que tenemos que tener todos es poner contento a Dios y llegar a su corazón. Pues lo que tenemos que hacer es eso, nada más. Pero ya le digo, el sufrimiento a veces nos pone mal y al contrario, tenemos que estar mejor, tenemos que buscar más a Dios. ¿Cuántos años tenía José cuando fue vendido? 17 años. Miren lo que hizo Dios con José. Génesis 41, 37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, pregunta, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué hizo Dios? No anduvo con chiquita el Señor. De 17 años, esclavo,
a los 30 gobernadores de Egipto. No solamente eso, sino que le dio toda la potestad a José para que hiciera lo que tenga que hacer. Pero solamente en el trono estaré yo más que tú. Qué cosa maravillosa hizo Dios con José y lo que hizo con el faraón. Y dijo en el 44, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Era José la edad de 30 años. Fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorriendo toda la tierra de Egipto. ¿Hasta qué punto ha llegado Dios a hacer con José y ponerlo como gobernador de Egipto? Es como, me imagino, venir un hombre que no sabe leer y escribir por primera vez a la iglesia. Han contado esta historia, ahora que me acuerdo, que vino en la India, vio que se llevan las personas atrás en un carrito, le dicen taxi, y subió una mujer, y una mujer le dijo buenos días, que Dios te bendiga, y cuando se bajó le dijo lo mismo. Entonces este hombre no sabía leer y escribir, andaba descalzo. Entonces se fue a la casa, que era una choza, y siempre le pareció algo raro lo que le dijo esta mujer. Entonces fue a una iglesia, y en la iglesia le dijeron, pero vos no sabés leer y escribir. No importa, pero yo creo lo que usted me está diciendo de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Oraba en la choza que tenía y le pedía una sola cosa a Dios, leer. Entonces, ¿qué hace este hombre? Va y se compra una Biblia. Cuando va a la iglesia, le dice el pastor, yo sé leer ahora. Hacía 2 meses que iba a la iglesia. Entonces, le dice el pastor, bueno, toma, agarra un libro, toma. No, yo eso no sé leer, pero esto sí. Y leyó el Nuevo Testamento. Mire lo que es. Cuando lee el Nuevo Testamento, cree lo que está leyendo. Entonces empieza a ir a los hospitales y la gente se empezó a sanar por lo que él estaba leyendo. Entonces un día pasaron muchas cosas, porque es muy largo. Un día un brujo le dice, vos que tu Dios, hace 2 días que está muerto mi hijo, lo estaban velando en una cancha de fútbol. Entonces le dice, si mi hijo se levanta, todos los que están acá se van a convertir. Y él le dijo, sí. Entonces fue al pastor y el pastor le dijo, ni vaya, porque bueno. Y él fue, leyó la palabra de Dios y le dijo, la voluntad de Dios que se levante. Y el cuerpo se levantó y salió caminando. Todos los brujos se convirtieron. Pero eso lo hace Dios. No lo hace nadie. Solamente Dios. Ni el Gauchito G, nadie lo hace. Esas son las obras de Dios. Y leyendo esto, siempre me imagino eso. 17 años, un chico, 13 años, 2 años y medio en la cárcel, quiere decir 10 años trabajando para el faraón, y el faraón lo puso como gobernador. ¡Qué privilegio!
Y qué obra tan grande hizo Dios para nosotros, para que nosotros veamos el poder de Dios y lo que puede hacer con cada uno de nosotros. No importa la edad. Yo muchas veces escucho, sí, no, pero somos grandes. Para Dios no hay edad. Para Dios no hay edad. Ni te lo pregunta porque ya sabe. Pero vos ponete la mano de Dios y Dios va a hacer la obra. No hay otra, ¿eh? Acá no tenemos, hay dos caminos. O seguir o retroceder. Y retroceder no se lo aconsejo a nadie. Hay que seguir. Aunque pasemos por valle de sombra, pasemos por lago, con el agua hasta acá, no importa. Seguir. Pero seguir pensando en que Dios va a hacer la obra, no nosotros. Dice en el 45, Génesis 45, no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a grito, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Cuando José los hizo salir a todos, era porque todavía tenía algo que tenía que limpiar. A veces, perdonen, pero cuando nosotros lastimamos inconscientemente a un hermano y ese hermano nos viene a decir algo, nosotros pegamos un salto y decimos: no, yo tuve la razón. José tenía mucha razón en decirle muchas cosas a sus hermanos. Y sin embargo, lo único que hizo es llorar a grito y decirle: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es para pensar. Dios no hace las cosas a medias. Lo que pasa es que lo que tenemos que interpretar somos nosotros. Dios sabe por qué lo hace, pero tenemos que interpretarlo nosotros. Tenemos que decirle: Señor, gracias. No importa por lo que pasamos, no importa por lo que esté pasando. Gracias. 2 años y unos meses, a 7 cuadras de mi casa, vive mi hijo, y yo hace 4 años que no lo veo. Vive el otro a 9 cuadras, no veo a mi nieto hace 2 años. Tuve 2 años sin verlo, pero yo jamás fui a golpear la puerta. Dije: no, con mi esposa hemos orado, no. Yo voy a pedirle a Dios, y el que va a hacer la obra va a ser Él. Nos odiaban, creo que hasta el gato que tenían. ¿Sabe lo que hice un día? Mes de febrero, tocó el timbre. Miro así, le digo: ya no puede. Fui, abrí la llave. Hola, ¿cómo te va? Entraron los dos, mi nuera y mi nieto. Como si nada, como si hubieran venido el día anterior en la misma forma. Después de un mes, ella sola hablaba.
porque Dios la había hecho. Yo no hice nada. Yo lo único que hice, dije, cuando tenga 15 años, 18 años, bueno, vendrá solo y lo veremos. Pero no me voy a desesperar. No. Porque Dios me da el respaldo. Porque Dios me lo dijo una vez. Todo lo que hagas, la gloria de Jehová está en tu retaguardia. ¿Cómo? Vamos a Isaías 55. Perdón, 58. Dice la promesa del Señor: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 58:8. Isaías 58:8. Entonces dije, no, con mi esposa hemos dicho, no, esto no es así. Nosotros tenemos que confiar y tenemos que seguir. Dios nos va a dar respaldo. Dios es el que va a hacer lo que yo no puedo hacer. Vamos bueno, que tuvimos el 45, vamos al 50, Génesis 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Viendo también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tu siervo. Lo que leímos antes, el sueño, acá se concreta. Y respondiendo José, le dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Suaves palabras, nada de grito, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo... No. ¿Qué hizo? Lo perdonó. Y suaves palabras hizo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Tenía derecho José a decirle unas cuantas cosas. Y no estaba mal. Pero José fue obediente con Dios y tuvo misericordia y los perdonó. En ese perdón y en esa forma de actuar de José, José ya lo había dicho, Dios lo encaminó a bien.
para muchos pueblos. Y volvemos al principio de lo que habíamos empezado. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Para eso lo hizo Dios y para eso Dios usó a José. Y uno dice, ¿cómo es que pasa esto? Pero porque Dios lo hizo. Dios hizo todo lo demás. Y si usted lee Éxodo, bueno, ahí se va a dar cuenta qué es lo que pasó después. ¿Por qué el pueblo fue dominado? Porque no se supieron controlar y no buscaron a Dios. Que después Dios tomó a Moisés. Es algo maravilloso lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Yo soy una persona muy tímida, aunque a muchos no le va a decir no puede ser, pero yo siempre toda mi vida fui tímido. Yo llegué hasta el 6º grado. Yo jamás me puse frente a los alumnos a hablar, a dar una lección. No sé por qué, pero yo le decía al maestro, no lo sé. Tenía temor, tenía miedo. Y ese miedo hacía que yo me metiera para adentro y no podía hacer nada. Y eso se me hizo carne. Entonces cuando llego al Señor, hace 36 años, pero los últimos 10 años de ahora, una persona me dice, tenés que predicar. Le digo, Gustavo, le digo, no lo puedo hacer, porque yo no estoy preparado. Hay otros mejores que yo. Mire lo que dice Moisés de Dios. Si lo quieren leer, Éxodo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo y al que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, como a veces salgo de la reunión y digo, ay Gustavo, ¿cómo puede ser que me apunte? Pero Dios es el que hace. Dios, no hay otro. Cambia a las personas como quiere Él. Pero si nosotros nos ponemos en sus manos. Si no queremos, no lo hacemos. Ahora sí decimos, Señor, acá estoy. Cambia porque yo la verdad con mi vida ya no puedo más. Tengo miles de problemas. Bueno, humillate delante de Dios. Y habla con Dios. Si tenés miedo de hablar con un hermano, habla con Dios realmente lo que sentís adentro. Y Dios te va a dar la paz y todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Por eso es tan grande que a veces no tenemos en nuestra dimensión, nuestra cabeza, lo que Dios puede hacer con un hombre, con una persona. Y si no, mirémonos uno a otro y nos vamos a dar cuenta lo que Dios hace. Y lo que hace y lo que va a seguir haciendo. Porque hay cosas maravillosas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el pensamiento tan grande como Dios.
Y gracias a Dios que no nos dio, porque si no, no creíamos Dios. Quisiera orar esta mañana, darle gracias a Dios por la hermandad, equivocados o no, distintos pensamientos, distintas formas de actuar, distintas formas de vestirse, distintas formas de peinarse. Eso no importa. Lo importante es que estemos en comunión con Dios. Amén.